Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional diario. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un censo que Dios establece para el pueblo de Israel y un impuesto que le es dado a Moisés cobrar a los israelitas para que puedan sostener las actividades del templo. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico en Éxodo 30 del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En este texto bíblico vemos cómo Dios establece una especie de impuesto que debe ser pedido a los israelitas y que tiene como objetivo el sostenimiento de las actividades del templo. Recordemos que más adelante se va a hablar del diezmo, el cual va a servir para el sostenimiento de los sacerdotes, los levitas y también para ayudar a las personas necesitadas del pueblo de Israel. Sin embargo, acá se menciona un impuesto que es establecido para los israelitas para que esto sirva para lo que tiene que ver específicamente con las labores del templo, es decir, para comprar la harina, para comprar el aceite, para comprar el vino, para comprar los carneros que debían ser ofrecidos 2 veces al día y todo lo demás que se requiera para las labores propias del santuario. El agua que vamos a ver el día de mañana, que era muy importante y que se requería en grandes cantidades y que no era fácil de conseguir, por lo cual el costo de esto debía ser también bastante elevado. Todo esto debía ser pagado con este medio ciclo que es solicitado a los israelitas. Ahora, medio ciclo de plata, ¿cuánto es para nosotros en nuestro tiempo? Medio ciclo de plata equivale aproximadamente a unos 5 gramos de plata, lo cual al cambio que tenemos nosotros en el día de hoy de lo que es la plata, al costo que tiene la plata hoy en día, estaríamos hablando de más o menos unos $8 al año. Eso es lo que se debía pagar para poder sostener el santuario, el tabernáculo en este caso. Con el tiempo, cuando ya llegue el periodo de los reyes se van a encargar del sostenimiento del templo, por lo cual este impuesto deja de ser percibido y más bien el rey se encarga directamente del sostenimiento del santuario. Más adelante, en los tiempos de Nehemías, se nos menciona que debido a que ya no hay rey, que ellos son una provincia del imperio persa, pues en ese momento lo que se tiene que hacer es volver a solicitar ese impuesto, pero esta vez debido a las condiciones se decide pedir no un medio ciclo, sino un tercio de ciclo, lo cual equivale aproximadamente a unos $6 al año que se debía pedir al pueblo de Israel. De acuerdo a lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 38, lo que se logró acumular con este impuesto fue de aproximadamente $5 millones, haciéndole la referencia a nuestros tiempos, lo cual significa que más o menos unos $400,000 mensuales se gastaban en todos los implementos que se requerían para lo que eran las labores del santuario. Recordemos que este santuario no era para una congregación de 100 o 200 personas. Estamos hablando de una congregación que era alrededor de los 100,000 personas o mucho más. Entonces, por esa razón también los costos tan elevados que tenía este santuario. Pero con esta ofrenda se trataba de sostener las labores del templo de Dios. En los tiempos de Jesús se mantiene lo que es la recolección de este impuesto y lo podemos ver en Mateo 17:24, donde Pedro es consultado por los cobradores de impuestos del templo, quienes le preguntan: ¿tu maestro paga el impuesto? ¿Paga los 2 dracmas? Le preguntan, que es el estilo de moneda en ese tiempo equivalente al medio ciclo de los tiempos de Moisés. Y entonces Pedro dice, airado todo él, que sí, que su maestro sí paga ese impuesto. Cuando ingresa a la casa, Jesús le hace una consulta, le dice: ¿los reyes cobran los impuestos de sus hijos o de los extraños?
Y lo que le dice Pedro es de los extraños. Entonces le dice Jesús, los hijos no deberían pagar impuestos, haciendo referencia a que él, siendo hijo de Dios, no debería pagar el impuesto para el templo de Dios. Sin embargo, termina diciendo Jesús, para no escandalizar a nadie, ve al lago, el primer pez que tú pesques, ábrele el estómago y ahí tú vas a encontrar el valor para pagar esos impuestos. De esta manera, Jesucristo paga el impuesto, paga el valor necesario para el sostenimiento de las labores del templo. Aun cuando tiene un muy buen argumento para dejar de pagarlo, Él de todas maneras es responsable para con lo que son las actividades del templo, de la casa de Dios. Así pues, nosotros de ahí podemos sacar una reflexión. Hoy en día se suele dar que muchos creyentes ponen excusas y ponen pretextos para no poder sostener a la casa del Señor, que son codiciosos los pastores, que hay malos manejos financieros y otro sinnúmero de pretextos para no sostener la casa de Dios. Pero sin embargo, vemos que Jesús, aun cuando él sí tenía un muy buen argumento para no sostener esa casa, de todas maneras lo hace porque sabe que debe hacerse así las cosas. Hay un mensaje del profeta Ageo que nos llama la atención en este sentido, y es que Ageo en el capítulo 1 de su libro, en los versos 2 al 4, dice: y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio de este profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo para reconstruir mi templo. ¿Y acaso para vosotros sí es tiempo para que viváis en casas lujosas mientras mi templo se cae a pedazos? Esta denuncia que hace el profeta de un pueblo que vivía cómodamente pero que se había vuelto indiferente a las labores del templo es una denuncia que también nos llega a nosotros. No podemos nosotros descuidar la casa de Dios. Debemos velar para que esta casa se mantenga y siga haciendo las labores que Dios le ha dispuesto a hacer. No solamente porque nosotros estamos siendo alimentados con la palabra, sino para que esa palabra pueda llegar a muchas más personas con el mensaje del Evangelio. Seamos responsables, sí, buscando que se hagan auditorías y que se pueda llevar ordenadamente los recursos del templo, pero no dejemos de sostener la casa que Dios nos ha dado para la oración. Que Dios te bendiga.